Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video en particular voy a estar mostrándoles el proceso que yo tengo cuando estoy escribiendo un nuevo cuento para mi reto de los 26 cuentos otoñales. Quería hacer este video para poder compartir con ustedes qué es lo que yo hago cada vez que voy a sentarme a escribir un nuevo cuento. Como saben, estoy haciendo un reto donde cada semana tengo que escribir un cuento diferente, con personajes diferentes, con situaciones diferentes. Entonces necesito siempre, antes de sentarme a escribir, tener un momento de reflexión, de investigación, de inspiración también. Así que en este video les voy a estar mostrando qué fue lo que hice hoy día para planificar el cuento que voy a estar escribiendo esta semana, que corresponde al cuento de la letra P. Así que vamos a comenzar. Lo primero que hice fue revisar mi plantilla de Notion, que es donde planifico cada cuento. Lo que hice en este caso fue dar un vistazo a la plantilla completa, pero enfocándome más que nada en el cuento que voy a escribir esta semana. Entonces lo primero que hice aquí fue editar la sinopsis, porque tenía escrita una sinopsis de una línea, creo, 2 líneas. En este caso la edité y decidí qué personajes iban a estar en este cuento. Como saben, los cuentos que estoy escribiendo todos están relacionados entre sí, los personajes de un cuento aparecen en otro. Entonces tenía varios personajes que no habían protagonizado ningún cuento hasta ahora y quise escoger algunos que fueran perfectos para la idea que tenía de este cuento, así que decidiendo los personajes pude pasar al siguiente paso, que fue mirar mi carpeta de Pinterest, donde tengo todas las fotos organizadas que me inspiran para cada cuento. No solo me enfoqué en las fotos, pero en este caso también le di un pequeño vistazo a los apellidos, porque en esta carpeta no solo guardo fotos que me puedan inspirar para los cuentos, pero también nombres, apellidos, lugares, más que nada nombres y apellidos, y en este caso necesitaba algunos apellidos para personajes que no les había puesto apellidos en los cuentos anteriores. Después de esto, escuché la canción que me inspira en este cuento. Ya la había escuchado antes cuando hice la breve sinopsis hace un par de semanas atrás, pero quise volver a escucharla para estar segura de que las cosas que pasaran estuvieran relacionadas con la letra de la canción. Además quería inspirarme un poco porque tenía el concepto base de lo que iba a ser el cuento, pero no sabía exactamente qué iba a pasar en cada escena. Entonces, escuchando la canción pude tener nuevas ideas de cosas que quería que pasaran. Luego revisé la cronología de los cuentos que estaban relacionados con este. De esta forma podía encontrar la fecha perfecta en la que este cuento iba a estar situado. Como les dije, mis cuentos estaban todos relacionados entre sí. Entonces, una parte fundamental de mi proceso para escribir este libro ha sido organizar todo cronológicamente, porque los cuentos están todos desordenados en términos de fecha. Entonces, por ejemplo, un cuento es del 2021 y al siguiente es en los años 80 y después en el siguiente cuento es en el 2019. Las fechas son todas distintas, entonces he necesitado organizarme mucho en términos de las fechas, en términos de las edades de los personajes. Y tuve que revisar esto para poder decidir la fecha exacta donde este cuento en particular iba a pasar. Después necesitaba una persona para suplir un personaje en particular del cuento, y esta persona tenía que haber nacido en una fecha específica. Así que revisé mi cuaderno de notas, que es el que estaba usando para planificar cada cuento de manera más general, antes de irme a la parte digital, que es donde planifico en Notion. Y en este cuaderno tenía un árbol genealógico de un cuento en particular, donde salían las fechas, o más que nada el año de nacimiento de cada personaje de ese cuento. Y pensé que tal vez ahí encontraría a alguien que hubiera nacido en la fecha que yo necesitaba para el cuento que voy a escribir ahora. Pero al final no pude encontrar a nadie, así que tuve que crear nuevo personaje. Lo siguiente que hice fue comenzar a editar la plantilla cronológica del cuento. Después de toda esta investigación y de revisar quiénes habían nacido en qué fecha pasaron los cuentos anteriores, me dispuse a escribir y a editar esta plantilla de este cuento en particular, que es el de la letra P. Después de eso, comencé a organizar la ruta de actividades que iban a hacer los personajes.
Fue un poco caótico porque habían muchas opciones de actividades que me gustaría que los personajes hicieran, pero tampoco quería que me pasara lo mismo que me pasó con otros cuentos anteriores donde tuve una ruta de actividades para que los personajes hicieran muchas cosas durante el cuento y eso alargó mucho el cuento, tal vez de manera innecesaria, que eso todavía lo tengo que ver cuando lo edite por segunda vez con mi editora, así que eso es algo que no quería que me pasara en este, así que tuve que eliminar algunas cosas, algunas actividades, porque si no iban a ser demasiadas. De hecho, algunas las tuve que simplificar para que no fueran tan complejas. Y luego también me puse a investigar acerca de distintas comidas tradicionales de Francia, porque me iban a ser muy útiles para una escena en particular de este cuento, donde los personajes van a comer distintas comidas francesas. Tuve que escoger recetas que ellos pudieran cocinar o adquirir, comprar en algún restaurante en su pueblo, que es un pueblo pequeño. Luego investigué rápidamente algunas películas francesas porque era algo que quería igual añadir en una escena. Al principio iba a ser en una escena completa, una escena más larga, donde los personajes iban a ver películas francesas, pero decidí desechar la idea porque en un cuento anterior, que va a estar en el tercer video de update de este reto, los personajes vieron muchas películas de terror a lo largo de todo el cuento y fue un poco difícil para mí crear las escenas que eran de ellos, entre ellos relacionándose dentro de su amistad, dentro de la parte amorosa, mezclando todo esto con las distintas películas porque eran 10. En este caso dije no voy a hacer lo mismo, así que va a ser una pequeña mención de que vieron las películas pero no en la escena completa. Ya llegamos a la parte final de esta sesión de planificación. Me creé por fin una cuenta en Milanote. Yo nunca había usado Milanote, siempre lo estaba escuchando de otros youtubers o influencers tal vez, pero yo nunca lo quise usar porque siempre quise mantenerme muy fiel a Notion. Sentía que iba a estar cambiando Notion por Milanote, pero me di cuenta al crearme la cuenta y empezar a utilizar las distintas herramientas que hay ahí, que no es lo mismo. Sí puede usarse para las mismas cosas, puedo planificar tanto en Notion como en Milanote, pero me gustó mucho descubrir que Milanote es más visual. Sí, Notion también tiene su parte visual, pero Milanote es mucho más visual y siento que se me hizo muy fácil organizar todo, que se viera realmente organizado. Me di cuenta que hay muchas plantillas para planificar novelas o cuentos, proyectos de escritura. Hay plantillas para crear tu novela según los 3 arcos. Están también las plantillas de Moodboard, también de Mind Maps, también plantillas para organizar personajes. Logré organizar por orden cada escena del cuento y también aproveché de hacer un pequeño Moodboard. Creo que lo voy a seguir usando para los siguientes cuentos y también en el futuro cuando tenga un nuevo proyecto de novela. Y eso es todo lo que hice. Obviamente esto no es todo lo que voy a hacer a nivel investigativo. Como les conté, investigué algunas cosas. No es todo lo que voy a investigar. Siempre que estoy escribiendo una historia me surgen preguntas, interrogantes, cosas que no estoy realmente segura o quiero nombrar algo que realmente no sé cómo se dice o cómo es, cómo se ve. Entonces ahí siempre estoy investigando y si les gusta este tipo de videos y si quieren seguir apoyándome en mi proceso de escritura, mis proyectos, también los invito a suscribirse al canal. Voy a estar subiendo nuevos videos. Quiero empezar a subir también nuevamente videos como los que subí el año pasado, que eran un poco más dinámicos, un poco más entretenidos, pero también me gustan estos porque los puede ayudar a inspirarse. Eso es todo por este video, espero que tengan un lindo día por delante y nos vemos en la próxima. ¡Chao!